¿cómo están? Este es el Rincón de Sophie y yo soy Sophie. El día de hoy vamos a estar viendo la parte número 2 de Flush. Si no vieron la parte número 1, se los voy a dejar por aquí en una de las esquinitas que sale la cosita para que vayan a vérsela antes de verse esta parte. Nos quedamos entonces en el capítulo número 4, en el que ellos llegan y se van de Wimpole Street. ¿A dónde? Averigüémoslo. Entonces Flush se encuentra como en un tren y traqueteando, y él está súper aliviado de que se estuvieran yendo de Londres, porque la verdad él tenía mucho miedo de que lo volvieran a secuestrar, de salir a la calle, siempre estaba pendiente, nunca se separaba de Elizabeth y no le ponían la correíta. Entonces él estaba muy feliz de poderse ir de Londres por fin. Llegaron entonces a Pisa, efectivamente se fueron para Italia y de ahí se quedaron un tiempo. Ellos vivieron en varias partes de Italia, pero entonces ya les voy a ir contando poco a poco. Flush ahí se dio cuenta que no habían perritos como de raza, como todo esto de la clase super élite que les había contado que tenían los perritos en Londres, pues en Italia no lo había. Él solo veía como perritos mestizos y aunque se sentía feliz, se sentía también como un príncipe en el destierro. Flush se ha convertido en un monarca absoluto y ladra en cuanto alguien se distrae y no le abre la puerta enseguida que necesita. Él estaba así súper divo, él llegó, él es de Londres, ahí todos eran mestizos y él era de pura raza, entonces estaba súper exigente con todo el mundo, así como recién llegado, todo fastidiosito. Y resulta que fueron cambiando con el tiempo, tanto Flush como Elizabeth empezaron a cambiar. Yo no sé si fue una huida o simplemente se fue a vivir con su esposo, se fueron a vivir a Italia porque se casaron. Es por eso que Flush había visto lo del anillo de oro, pero como a los perritos no les cuentan explícitamente, oye, hoy me voy a ir a casar, ahorita vengo. Entonces estaba así como todo desubicado y se fue a vivir con su esposo, el señor Browning. Entonces ella ya no es la señorita Barrett, sino la señora Browning. Nuestros pobres ingleses, exclamaba, necesitan que los eduquen en la alegría, que los refinen al sol y no al calor de las chimeneas. Esto lo empiezan a decir porque se sentían muy tristes de recordar la vida que ellos tenían en Londres, porque resulta que ellos estaban ahí en Italia súper contentos, salían, paseaban súper tranquilos, nadie los iba a secuestrar, mientras que pensaban que ay, los pobres ingleses los tienen que educar en la felicidad porque no saben disfrutar la vida. Todos se volvieron más sencillos, más felices, más humildes, incluso se llevaron a Wilson y Wilson por ahí tuvo como unos romances, pero finalmente en Italia ella no se casó, pero sí se enamoró de un soldado y estuvo así. Luego de estar en Pisa, entonces se pasaron a Florencia y resulta que Flush estaba feliz, libre. Tanto Elizabeth como Flush estaban explorando toda la libertad que tenían, lo que podían alcanzar con sus pensamientos. Flush llegaba y se iba de la casa, daba una vuelta, se encontraba con unas perritas, mejor dicho, estaban viviendo la vida soñada. Ahora conoció Flush lo que los hombres nunca podrán conocer, el amor puro, sencillo, completo. El amor que no arrastra consigo tribulaciones, que no se avergüenza ni siente remordimiento, que viene y se va como llega la abeja a la flor y al instante la deja. Hoy la flor es una rosa, mañana un lirio, ahora es un cardo silvestre, luego será la suntuosa orquídea de un invernadero. Con la misma variedad, con idéntica despreocupación, abrazó Flush a la Spaniel con pintas, allá abajo en la almendra, y la perrita multicolor y amarilla. Lo mismo daba una que otra. Para Flush todas eran iguales. Bueno, entonces ahí ya vamos viendo cómo Flush dice, no, esto los humanos se lo están perdiendo. O sea, yo estoy viviendo mi vida en grande, no me importa si la perrita es amarilla, si es multicolor, si es una Spaniel, si es una mestiza. Flush estaba feliz con su libertad, aunque a veces el señor Browning decía que esos no eran comportamientos adecuados para un perrito de alta alcurnia como era Flush. Pero a él no le importaba porque él estaba muy feliz viviendo su vida con todas las perritas de Florencia. Bueno, y entonces estamos hablando de Italia en 1948 y de repente empezó una fiesta y que el duque yo no sé qué y Flush no entendía nada. Y como la historia se cuenta desde la perspectiva de Flush, pues yo tampoco entendía qué es lo que estaba pasando, porque si yo sé un poquito de historia, al menos es sobre la historia
historia de Colombia. Pero entonces me puse a investigar de la historia de Italia y justo en ese año fue como la primera guerra de independencia de Italia, que creo que iban como por buen camino, entonces estaban celebrando que porque alguien se había ido, que porque habían vuelto, pero Flush no entendía nada de lo que estaba pasando. Él dijo, bueno, todo el mundo está celebrando, y se asomó por el balcón y vio allá afuera una perrita y la persiguió y no llegó sino hasta el otro día al mediodía. Bueno, y después del primer aniversario de bodas, Flush vio que estaba pasando algo. Elizabeth estaba muy rara, Wilson estaba moviendo muebles para un lado y para el otro, entonces él pensó, nos estamos yendo. Elizabeth empezó a tejer y ella nunca había tejido en la vida. Entonces él estaba pensando como para dónde nos vamos, pero se dio cuenta de que no estaban preparándose para irse, sino que se estaban preparando para esperar. ¿Para esperar qué? Pues efectivamente un bebé. Pero Flush pues no tenía ni idea de que era un bebé, que era eso, lo detestó al principio, se escondía por allá porque no quería ver esa cosita. Aparte en el nacimiento que fue ahí en la casa, estamos hablando pues de esa época, pues todo el mundo estaba ahí alrededor de Elizabeth y Flush estaba muy nervioso porque gritaba, porque estaba sufriendo y a la gente como que no le importaba. Y luego Wilson sacó una cosita en brazos, mejor dicho, es muy bonito, se lo deberían de leer si quieren conocer más como el relato de cada uno de los momentos que les estoy contando. Era un animal vivo, aparte de todo, sin que hubieran abierto la puerta de la calle. Sol, la señora Browning, se había hecho dos. Aquella cosa horrenda se movía y balaba a su lado, desgarrado por la ira y los celos y por cierta sensación de profunda repugnancia que era incapaz de contener. Flush se soltó y salió corriendo escaleras abajo. Entonces, como ven, Flush odiaba este bebé, como que la señora Browning era uno y ¡pum!, se partió en dos. Es muy charro, pero sí, es muy interesante de leer. Efectivamente, Elizabeth tuvo un bebé y según estoy investigando fue el único bebé que tuvo en su vida. De hecho, estoy investigando lo que les había comentado en la primera parte acerca de por qué ella aparecía como inválida, como con problemas de salud y luego como que ya no. Y era que ella antes, cuando estaba con su familia, ella sí tenía como problemas del corazón, como que era muy delicada, pero entonces su familia se dedicó a sobreprotegerla, a encerrarla en un cuarto, a mantenerla en silla de ruedas, que no se podía mover y mantenían mucho sus síntomas como en secreto. Entonces realmente no se sabe mucho qué es lo que pasaba, pero ella sí tenía un problema cardíaco que fue finalmente de lo que murió más vieja. Según lo que interpreto yo, es que cuando empezó a sentirse más feliz en su vida, empezó a sentirse también más saludable y así pudo hacer más cosas. Es por eso que hacia el final del libro quizás no se relata tanto como su vida en una silla de ruedas, sino un poco más saludable. Bueno, y entonces Flush se dio la oportunidad de conocer este animalito, esta criaturita, y le pareció súper cómico, le pareció muy lindo, muy hermoso. Lo único es que a veces le jalaba las orejas y se le montaba encima, que no entendía por qué, pero se volvieron muy amigos. De hecho, era parte de Elizabeth y él, como se entendía tanto con Elizabeth, también lo hizo con el bebé. Se entendían tanto que una vez se fueron de paseo a los Apeninos y Elizabeth estaba, ay no, me encanta, escribiendo poesía, no sé qué, que el paisaje, y ni el bebé ni él entendían que era lo tan maravilloso que había que ver. Ellos estaban ahí como, bueno, sí, mi mamá está muy feliz, pero bueno, está bien. Italia significaba para él, en especial, una sucesión de olores. Hay que suponer que el amor fue perdiendo gradualmente su fuerza en él, pero el dolor no la perdía. Elizabeth veía y escribía, pero Flush, ¿cómo interpretaba el mundo? A través de su olfato. Entonces él olía y olfateaba, y eso era como él disfrutaba. Elizabeth disfrutaba escribiendo y él disfrutaba olfateando. Bueno, y luego de este paseo pues se devolvieron a Florencia, que es donde estaban instalados en el momento. Listo, y en esas pues estaban obviamente en Florencia. Llegó el verano, un verano terrible, mejor dicho. Ellos estaban calurosísimos y Flush fue el que más sufrió, porque entonces las pulgas estaban felices encima de Flush y lo picaban, tanto que una vez el señor Browning lo estaba paseando y de repente una persona en la calle le dijo que era un perro sarnoso. ¡Ja! ¡Qué indignación la que sintió Flush en ese momento! Entonces el señor Browning llegó y lo tusó. Ahí sí que estaba más triste Flush, porque como venía todo esto de la raza, que el pelaje, que las orejitas, y él se sentía desnudo así, rapado, entonces decía, yo ya no soy un spaniel, ¿qué soy? Ya no soy nada. Y resulta que empezó a pensar eso, pero luego dijo, ya no tengo pulgas,
estoy muy contento. Pero bueno, estaba como en ese dilema de yo no soy en España, le estoy calvo, y por el otro lado pues estoy feliz porque no me pica nada. Bien, entonces empezaron a preparar para otro viaje, entonces Flush normal, porque ellos ya estaban acostumbrados a viajar, y resulta que llegaron a Londres. ¡No! La peor pesadilla de Flush. ¿Cómo así que a Londres otra vez? Él por fin estaba feliz, por fin podía salir a disfrutar. Depresión para Flush, quedó encerrado en un cuarto por allá escondido como 2 o 3 semanas, y cuando se decidió a salir era mugroso, era feo, era apestoso, no era Wimpole Street. Pero hicieron 2 cosas muy importantes en ese viaje a Londres. La primera es que visitaron al reverendo Kingsley, que me imagino que es un evento histórico muy importante, pero pues aquí lo relatan como que tenía un patio muy verde, muy bonito, que Flush estuvo muy feliz en ese momento. Y la segunda es que volvieron a Wimpole Street a recordar. Entonces Elizabeth estaba ahí, recorrió como todas las habitaciones, no se encontraron con nadie y se devolvieron para Italia. Listo, el 6º capítulo y pues el último. Ya Flush estaba muy viejito, lo único que hacía era, si salía por Florencia, iba, se recostaba en una sombrita y esperaba como que llegaran cachorritos y le contaba todas sus historias de cuando lo secuestraron, de cuando cambió de país. Entonces estaba ahí como típico viejito contando historias de su vida. Cada vez estaba más viejito, y por ese entonces a Elizabeth le dio por experimentar, yo no sé, con los espíritus. Se hizo muy de moda como las bolas de cristal. Relatan un montón de las bolas de cristal, que si quieren conocerlo pues vayan a leer el libro. Pero entonces Elizabeth se consiguió una mesa con su bola, no sé qué, y eso parecía endemoniado. O sea, la mesa se paraba sobre una pata y Flush decía, no entiendo, y Elizabeth veía cosas y estaba toda aterrada. Una cosa súper extraña, o sea, se metió ya como un aspecto paranormal el relato. Mejor dicho, llegaba Wilson y la poseían y se desmayaba, y Flush quedaba súper aterrado, y Elizabeth, él se acercaba como a ponerle la cabecita, y Elizabeth ni siquiera se percataba de su presencia. Mejor dicho, era una cosa muy rara. Quizás, pues conociendo la historia de Elizabeth Barrett Browning, la real, pues entenderíamos un poco más como este pedazo del relato, pero sinceramente no lo investigué. No les sabía mal que a los jóvenes de ahora disfrutaran de la vida. El mundo se le había hecho muy agradable, no tenía quejas de él. Típico viejito Flush, ya acostado, feliz de que los niños estuvieran por ahí jugando, los cachorritos haciendo su vida, y él ya feliz, tranquilo, descansando, porque él ya hizo su vida, ya la disfrutó, la sufrió, la vivió, y ya lo único que tiene es que descansar y estar ahí tranquilito. En una de esas, un día Flush estaba durmiendo, soñó cosas muy extrañas y se despertó y salió corriendo por toda Florencia. Iba así por las calles como loco, la gente le gritaba, ¡ay, está loco!, que no sé qué. Y volvió a la casa y pasaron unas cosas, y les voy a leer un poema que escribió Elizabeth cuando llegó Flush por primera vez a su vida. Y de hecho se ve al final del libro, esto ya es la última hoja del libro. ¿Ves a este perro? No fue sino ayer que yo cavilaba ignorando su presencia, y los pensamientos me arrancaron una lágrima. Entonces, por la almohada en la que descansaba mi mejilla húmeda, una cabeza peluda como la de un fauno encontró su camino, y repentinamente tuve contra mi cara dorados y claros, grandes ojos que sorprendieron a los míos. Una oreja caída golpeó mi mejilla para secarla. Primero me sorprendí como un árcade atónito por la visión de un dios cabrío en medio de la luz, en la arboleda. Pero a medida que la peluda presencia secaba mis lágrimas, reconocí a Flush y me repuse. Sorpresa y tristeza, agradecimiento al verdadero pan, quien a través de bajas criaturas nos lleva a las alturas del amor. Entonces ella estaba súper infeliz en Wimpole Street, y fue cuando llegó Flush que encontró como esa motivación, esa felicidad. Y les voy a leer un último pedacito que es con lo que cierra el libro, para que ustedes y yo tengamos como la misma sensación de cierre. Después volvió a mirar a Flush, pero este ya no la miraba. Un cambio extraordinario se había apoderado de él. ¡Flush!
exclamó la señora Browning, pero no respondió. Había estado allí vivo, ahora estaba muerto. Eso fue todo. La mesa del salón, eso sí que fue raro, permaneció absolutamente inmóvil. Por lo que les comentaba que la mesa se paraba en una pata y estaba como medio poseída, Flush murió, ese fue el final de su vida y la mesa se quedó quieta. Muy bonito de hecho el relato. Y esa es la historia de la vida de Flush, el perrito de la señorita Elizabeth Barrett Browning. A mí me gustó mucho el relato. De hecho, léanselo porque hay muchas cosas que obviamente yo no les puedo transmitir porque describen un montón de cosas y la literatura es muy bonita como tal, entonces el libro está totalmente recomendado. Ahora les voy a contar un poquito, como les había prometido, acerca de la biografía de Virginia Woolf. Ser mujer por mucho tiempo fue considerado, aún hoy lo es para muchos, una condición de inferioridad. Es la historia de una de las primeras mujeres que tomó la batuta y se puso a escribir sus historias y se reveló, mejor dicho, decidió expresarse. Incluso este libro, o digamos que creo que esta colección tiene algo que dice que el simple hecho de ser mujer y escribir ya era un acto revolucionario. Como les dije en la parte número 1, Virginia Woolf tuvo una vida muy caótica. Su vida estuvo marcada por la depresión, la tristeza, incluso por varios intentos de suicidio. También estaba muy rodeada de todo el mundo del arte, la literatura en su infancia, pero no la dejaron ir a la universidad. Las mujeres no iban a la universidad, las mujeres iban a un lugar donde las educaban para ser esposas, mientras que los hombres sí, sus hermanos sí fueron a la universidad y vivieron como ese deseo que ella tenía de aprender. De hecho, pues tuvo una infancia muy mala porque tuvo diversos abusos por parte de sus hermanos. La verdad, a los 23 ella ya estaba hasta aquí, tuvo una crisis nerviosa tan fuerte que la tuvieron que internar en un hospital psiquiátrico. Y bueno, y la verdad, quién sabe realmente qué tan fuerte fue esa crisis, y si era de hospital psiquiátrico o simplemente por ser mujer y empezar a expresar sus ideas y pensamientos la mandaron para ese lugar. El caso es que su vida fue muy tormentosa y al final logró dejando 2 cartas, una para su hermana y otra para su esposo. Y les voy a leer aquí una frase de Virginia Woolf que marca mucho ese sentimiento feminista de ella, en el que no quería la igualdad, ella quería la distinción entre hombres y mujeres. Sería una lástima terrible que las mujeres escribieran como los hombres o vivieran como los hombres o se parecieran físicamente a los hombres, porque 2 sexos son ya poco, dada la vastedad y variedad del mundo. ¿Cómo nos la arreglamos? Pues con solo uno. ¿No debería la educación buscar y fortalecer más bien las diferencias que no los puntos de semejanza? Entonces ella intentaba así como no esa igualdad, sino realmente la diferenciación y valoración de cada uno de los géneros. Incluso propone, pues deben de haber más, ¿cierto? O sea, es un mundo súper diverso porque solamente hombre y mujer. Estaba adelantada a su época. Bueno, y hasta aquí el video del día de hoy. Espero de todo corazón que les haya gustado muchísimo la parte 1 y la parte 2. Esperen más acerca del grito de las flores en este rincón de lectura. Y ya saben que este canal, El Rincón de Sophie, es para ti, para mí y para todos los que quieren recordar. No se te olvide darle like y compartirlo. Y coméntame si te gustó, qué piensas, estás de acuerdo con Virginia, te gustó la historia de Flush, la de Elizabeth, sabes alguna otra cosita que quizás a mí se me haya escapado. Ponlo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video. Chao.